Buenas tardes a cada uno de ustedes, Pastor Bor, gusto saludarlo, igual Israel y Andrew que nos acompañan. Aquí les saluda Max Méndez desde Guatemala. Estamos aquí en el país de la eterna primavera y es un gusto estar conectados con muchos de nuestros seguidores en YouTube y Facebook. La pregunta que yo tengo esta tarde es para usted, Pastor Bor, y dice así: ¿estamos cerca de la lluvia tardía? Y si no, ¿qué eventos o señales podemos ver para saber cuando ya estemos cerca? Ojalá que tuviera yo una respuesta precisa, pero no la tengo porque el Espíritu de Profecía nos ha dicho que no podemos fijar una fecha para el derramamiento de la lluvia tardía, el fuerte clamor, segunda venida o cualquier otro evento profético. Hay muchos hoy en día dentro de la iglesia inclusive que están fijando fechas para diferentes eventos finales, están fijando fechas para el cierre de gracia, la ley dominical, algunos el cierre de gracia, etcétera, pero en realidad el Espíritu de Profecía nos dice que no habrá más fechas para marcar eventos proféticos. Ahora, sí podemos saber la época en que Dios va a derramar el Espíritu Santo, pero no podemos tener una fecha exacta. Ahora, todas las señales yo creo que nosotros estamos viendo claramente indican que nosotros estamos entrando en lo que la hermana White describió como los eventos finales serán rápidos. Ahora, quiero volver otra vez a Mateo 24, que mencioné cuando comenzamos este programa. Leí solamente los versículos 6 al 8, donde dice que va a haber guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, que va a haber pestes, hambres, terremotos. Luego dice, esto es solo principio de dolores. Ahora, ¿cuál es el propósito de Satanás al causar todos estos desastres? El versículo 9 lo dice. Es decir, que Mateo 24 está en orden cronológico. Es decir, que los eventos suceden exactamente en el orden en que dice el capítulo. El versículo 9 nos dice cuál es el propósito final de Satanás al causar todos estos desastres. Dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Es decir, el propósito de Satanás es finalmente echarle la culpa al pueblo de Dios. Y entonces cuando venga ese momento, dice en el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Ese es el zarandeo. Personas van a abandonar el mensaje. Y luego entonces habla de falsos profetas, etcétera. Y luego cuando uno llega al versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La lluvia tardía es el poder, mientras que el fuerte clamor es el mensaje impelido por el poder. Así que nosotros estamos en esa época cuando estamos viendo estos desastres. Los próximos eventos serán finalmente cuando las cosas se pongan bien mal, echarle la culpa al pueblo de Dios y entonces el pueblo de Dios tendrá que proclamar el mensaje a todo el mundo, el mensaje de los tres ángeles a todo el mundo bajo circunstancias muy difíciles. Y luego entonces el versículo 15 habla de la abominación asoladora, que es la ley dominical. Entonces después de eso viene el tiempo de angustia, la huida, etc. Así que ahorita nosotros estamos hacia el final del versículo 8 de Mateo, el capítulo 24. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos prepararnos para recibir la lluvia tardía. Significa hacer una consagración completa y total al Señor Jesús. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, ponerlo en el altar del sacrificio con el único motivo de esparcir el mensaje que Dios ha dado a la iglesia adventista para proclamar en este tiempo. Tengo una pregunta, me está llegando una pregunta bastante interesante que dice, para el Pastor Bor, dice, Pastor Bor, una pregunta en el contexto. El mundo vive en una pandemia por el COVID-19, en ese contexto en que el Vaticano está promoviendo
una unidad de religiones y Estados Unidos promueve un día de adoración que es el domingo. ¿Usted cree que estos acontecimientos están advirtiéndonos que la herida mortal se está sanando, Pastor Bohr? No cabe duda alguna que lo que realmente ha causado mucha discusión en cuanto al día de reposo es lo que se está discutiendo sobre el cambio climático. Es decir, el cambio climático, según dicen, es culpable de todos los males que están causando, que están sucediendo en el mundo. Ahora, detrás de esto hay una estrategia. La estrategia es decir que se necesita un día a la semana para darle al medio ambiente descanso. También para darle a los que están trabajando incansablemente toda la semana un día de descanso. Para darle a la familia un día en que puedan reunirse para reconectarse uno con el otro. Es decir, detrás del asunto del cambio climático y la necesidad de un día de reposo para el planeta, para las familias y para los trabajadores, está la idea de que el domingo sea ese día específicamente. O sea que detrás de esto está la necesidad de guardar el domingo como día de reposo. Eso ha sido dicho por el Papa. Esta mañana en mi sermón leí varias citas de protestantes aquí en los Estados Unidos de los últimos días, última semana, donde ellos dicen que esta pandemia ha venido porque nosotros no hemos estado guardando el día de reposo que para ellos es el domingo. Así que ciertamente hay una conexión entre el movimiento del cambio climático y la necesidad de observar el domingo como día de reposo. Pastor Bohr, quisiéramos saber su opinión con respecto a este mismo tema que estábamos conversando con el pastor Israel. ¿Debemos tomar este consejo de salir de las ciudades de manera literal? Y otra de las preguntas ¿es necesario esperar que se promueva o se promulgue la ley dominical para entonces tomar acción de salir de las ciudades? Pastor Bohr. Según el espíritu de profecía, siempre ha sido mejor vivir en el campo. Es decir, que ni siquiera hay que esperar que venga la ley dominical. Si se abre la oportunidad, y la hermana White dice que Dios demostrará claramente cuál es el lugar donde quiere que nos ubiquemos. Si surge la oportunidad, lo mejor es ir al campo. Pero también Elena White dice que hay ciertas pautas que cumplir para mudarse al campo. Hay que saber vivir en el campo. Hay que tener fuente de agua propia. Hay que tener un buen terreno para poder plantar y que no esté tan lejos de los centros poblados para que se pueda ir a testificar a ellos. Ahora, quiero mencionar un asunto sobre la salida final de las grandes ciudades y las ciudades más pequeñas. La hermana White tiene un par de citas en el tomo 5 de los testimonios, donde ella dice claramente que cuando ya por ley se proclame una ley dominical en los Estados Unidos, ese es el momento para salir de las grandes ciudades, preparativo para salir de las ciudades más pequeñas, al campo. Claro, si podemos salir antes de eso, mucho mejor, porque en ese tiempo va a ser más difícil. Pero es la última oportunidad cuando se proclame ya por ley, cuando el Congreso proclame por ley el domingo como día de reposo. Ella dice que en ese momento es el momento de salir de las grandes ciudades, preparativo para salir de las más pequeñas y entonces irse al campo. Pero ese ya es el último paso. Pastor Bohr, nos gustaría que usted pudiese cerrar este programa especial con un llamado a la Iglesia Adventista en general, incluyendo jóvenes, adultos, incluso niños, un mensaje general que nos pueda terminar de colocar en el contexto sobre nuestra misión y nuestra labor en estos tiempos.
Muy bien, una buena oportunidad para dar un consejo. En medio de esta epidemia hay un punto que ha sido una bendición y es que hemos tenido que tomar tiempo para quedarnos en la casa para reflexionar, pensar, orar más, estudiar la palabra de Dios de una forma más consecuente. En realidad, como decimos en inglés, tiene un silver lining, es decir, tiene un lado positivo, y es que hemos podido dedicar tiempo para reflexionar y pensar que no hubiera sucedido si nos hubiéramos mantenido en la rutina. Yo sé personalmente, tenía varios viajes, un viaje a Ucrania, tenía otro viaje a Mountain View aquí en California, en varios sitios que me ha tocado cancelar o postergar. Y uno podría pensar, bueno, ¿por qué razón es que Dios cerró la puerta para no ir a esos lugares? Bueno, ha sido para mí la oportunidad de dedicar más tiempo a mi esposa, al ministerio, a escribir, a estudiar. Lo importante es que nos mantengamos ocupados en las cosas del Señor y alimentemos nuestro corazón, nuestra mente con la palabra de Dios, porque vienen tiempos muy, muy difíciles cuando no podemos hacer lo que estamos haciendo ahora en este tiempo de dificultad. Así que mi mensaje para los adultos, los jóvenes, los niños, es que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Estoy convencido de eso y que debemos consagrar nuestra vida al Señor, a la misión de la iglesia, al mensaje de la iglesia, para alcanzar de toda forma posible a los que son sinceros de corazón, están buscando la verdad, y orar para que Dios les ayude a conseguir el contacto donde ellos puedan disfrutar paz y tranquilidad en este tiempo de angustia.